Continuando con características y propiedades del gas natural, tenemos el comportamiento de fases. Los reservorios o yacimientos de gas han sido caracterizados de muchas maneras, pero la más común es sobre la base de la relación gas-petróleo, GOR, en superficie de producción. Usando este método, cualquier pozo o campo que produce un GOR mayor a 100.000 pies cúbicos por barril es considerado un pozo de gas. Una producción con un GOR de 5.000 a 100.000 pies cúbicos por barril representa un pozo de gas condensado, y una producción con un GOR de 0 a 5.000 es considerado un pozo de petróleo. En el campo pueden encontrarse pozos con similar relación gas-petróleo, los cuales tienen diferentes composiciones, existiendo amplios rangos de presiones y temperaturas a nivel de reservorio y produciendo con diferentes métodos artificiales o naturales. Los reservorios convencionales de gas son definidos sobre la base de su presión y de su temperatura inicial, representados sobre una envolvente o diagrama de fase PT, tal como se muestra en la siguiente figura. En los diagramas de fase envolvente PT se muestran los efectos de la presión y la temperatura en el estado físico de un sistema de hidrocarburos. Sin embargo, cada corriente de gas con una determinada composición pueden tener diferentes diagramas de fase, pero la configuración es muy similar. En la figura que mostramos, el área encerrada por la línea de los puntos de burbuja ASC y la línea de los puntos de rocío CDTB es la región en la cual para una determinada combinación de presión y temperatura ambas fases coexisten en equilibrio, la fase líquida y la fase de vapor. Aquí la mostramos en la gráfica, los puntos que demarcan la zona de mezcla. Las curvas dentro de la región de dos fases muestran los porcentajes de gas líquido para cualquier temperatura y presión. La línea ASCTB separa la región de dos fases de la región de una fase. La línea de los puntos de burbuja ASC separa la región de dos fases de la región de una sola fase líquida, mientras que la otra línea de los puntos de rocío CDTB separa la región de una sola fase gaseosa. El punto C, donde las líneas de burbuja y de rocío se encuentran, se denomina punto crítico, y la temperatura correspondiente se denomina temperatura crítica. Si se considera sobre la figura un reservorio que se encuentra inicialmente a 3000 pSI y 125 grados Fahrenheit representado por el punto 1, los subíndices 1 y A representan las condiciones inicial y de abandono del reservorio. Las condiciones de presión y temperatura son tales que el estado inicial de los hidrocarburos es un líquido, petróleo. Esto es un reservorio de petróleo desde su punto inicial. Cuando la presión del reservorio declina isotérmicamente, como resultado del proceso de producción, el punto de burbuja se alcanzará, representado por el punto S, a 2550 pSI. Esta condición representa la presión más alta a la cual se libera la primera burbuja de gas en solución presente en el petróleo. A esta presión también se le conoce como presión de saturación. Para presiones menores, una fase de gas empieza a aparecer. Eventualmente, el gas libre fluye hacia el pozo productor, disminuyendo la producción del hidrocarburo en fase líquida. La cantidad de gas libre depende de la composición del petróleo. A mayor grado API del petróleo, mayor es la tendencia a liberar gas. Se dice que este tipo de reservorio de petróleo está despresurizado en expansión. Si la misma mezcla de hidrocarburos está a 2000 pSI,
y 210 grados Fahrenheit, representado en el gráfico en el punto 2, el reservorio sería de petróleo con una capa de gas inicial, y ambas fases estarían en equilibrio. Una pequeña reducción de presión causa la liberación de gas del petróleo, resultando en un reservorio de gas condensado. Ahora se considera una condición inicial del reservorio, una temperatura de 230 grados Fahrenheit y una presión de 3.300 psi, representado por el punto 3. Dado que la condición inicial de presión y de temperatura están a la derecha del punto crítico y fuera del envolvente, el reservorio inicialmente está en una condición gaseosa. Cuando la producción se inicia y la presión declina, no se observan cambios hasta alcanzar el punto de rocío a los 2.700 libras psi en el punto D, como se muestra aquí, justo en el límite entre el cambio de fase. Analizando la figura, un reservorio que se encuentra inicialmente a condiciones de presión y de temperatura que lo ubican fuera del envolvente, a la derecha del punto crítico C y a la izquierda del punto T, o dentro de la envolvente marcada con la letra X, puede presentar un comportamiento de condensación retrógrada. El punto T es denominado cricondenterma, que es la temperatura máxima en el que coexisten en equilibrio las dos fases líquido y vapor. En este ejemplo estamos a 300 grados Fahrenheit. El proceso de condensación retrógrada continúa hasta alcanzar un máximo de 10% en volumen de líquido, a 2.250 psi. Eso es el punto E. Si la producción continúa desde el punto E hasta la presión de abandono 3 sub A, la vaporización del líquido retrógrada ocurre. En este ejemplo se ha considerado que la composición en el reservorio permanece constante. Desafortunadamente, cuando la condensación retrógrada ocurre, la composición en el reservorio y su envolvente cambian, incrementando la condensación retrógrada de la fase líquida.